Hebreos capítulo 9 y vamos a leer los versículos del 1 al 14. En esta mañana vamos a estudiar juntos estos versículos. Hebreos capítulo 9, versículos del 1 al 14. Dice así la palabra de Dios: Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y el santuario terrenal, porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior, en el cual estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Este se llama el lugar santo. Y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro del incienso y el arca del pacto cubierta toda de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que retoñó y las tablas del pacto. Y sobre ella estaban los querubines de gloria que daban sombra al propiciatorio. Pero de estas cosas no se puede hablar ahora en detalle. Así, preparadas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo para oficiar en el culto. Pero en el segundo solo entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia, queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado, en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie, lo cual es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto, puesto que tienen que ver solo con comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas para el cuerpo, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido la redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Vamos a orar y estudiar juntos este pasaje en esta mañana. Padre nuestro, queremos darte gracias por tu palabra. Queremos darte gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos delante de ti, escuchar tu palabra, y no quisiéramos desaprovecharla. Por eso, Señor, queremos pedirte que tu Espíritu nos esté guiando en nuestra meditación, en la comprensión del pasaje, en la aplicación del pasaje, y que tú, Señor, uses a tu siervo para hacer la labor de una manera clara y precisa, de manera que tú recibas gloria en esta mañana y tu pueblo reciba edificación en esta mañana. Y aun si hubiera entre nosotros alguna persona que no te conoce, que no conoce a Cristo, que haya salvación en esta mañana. Lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Casi a diario, los seres humanos echamos mano de los refranes en nuestra comunicación unos con otros. Refranes que nos ayudan a decir en pocas palabras lo que diríamos quizás con más palabras. Y muchos de estos refranes tienen sentido para nosotros. Los usamos porque estamos de acuerdo con lo que significan. No por mucho madrugar, amanece más temprano. Pero a veces
No nos detenemos a pensar si de verdad estamos de acuerdo con lo que decimos. Este es mi caso con uno de los refranes más conocidos y que esta mañana nos va a servir para introducir el tema que vamos a estudiar en el capítulo 9 de la carta a los Hebreos. Ese refrán es el que dice: más vale malo conocido que bueno por conocer. Lo conocéis, ¿verdad? Más vale malo conocido por bueno que conocer. Es un refrán con el que estamos transmitiendo la idea de que lo desconocido nos da inseguridad, que lo que ya conocemos nos da más tranquilidad, pero en realidad este refrán está diciendo que uno prefiere conformarse con algo malo antes que hacer el esfuerzo de conocer algo bueno, algo mejor. Ahora, en el pasaje que estamos estudiando juntos, realmente en esta sección de la carta a los Hebreos, podemos escuchar al autor de la carta llamando la atención a quienes prefieren conformarse con algo que no es lo mejor, en vez de avanzar en su esfuerzo por conocer algo mucho mejor. Y la clave quizás la encontramos en el último versículo del capítulo 8, que ya estudiamos la semana pasada. Fijaros el versículo 13 del capítulo 8, cuando él dijo un nuevo pacto, refiriéndose a Dios, que Dios establecía un nuevo pacto, hizo anticuado el primero, y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. Es decir, el autor está comparando el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y el autor está diciendo que este nuevo pacto que Dios estableció, que Dios anunció a través de los profetas, es mucho mejor que el anterior pacto. Fue dado con otro propósito y al tener el nuevo pacto, el anterior simplemente va a desaparecer, anticuado y envejece. Eso es lo que vimos la semana pasada cuando el autor comparaba el antiguo pacto, aquel que Dios hizo con su pueblo por medio de Moisés y con los sacerdotes levíticos como ministros de este pacto. El autor lo compara con el nuevo pacto que Dios había anunciado a través de los profetas, profetas como Jeremías, profetas como Ezequiel. Y este nuevo pacto tenía como mediador a Jesús, y tenía también como sumo sacerdote a Jesús, e incluso tenía como sacrificio a Jesús. Esta comparación entre los pactos es una comparación más que el autor está haciendo para demostrar que Cristo es incomparable, superior a los profetas. Capítulo 1, versículo 1, los profetas que anunciaron la palabra de Dios, pero Cristo es superior porque en estos últimos tiempos, dice ahí el autor, el Padre nos ha hablado por el Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Heredero de todas las cosas, el creador de todas las cosas, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, el que llevó a cabo la purificación de los pecados y se ha sentado a la diestra de Dios en la majestad. Él es superior a los profetas, Él es superior también a los ángeles, a quienes Dios había usado como siervos del antiguo pacto. Y eso es lo que son los ángeles, seres magníficos, creados por Dios para servir a los propósitos de Dios, incluso para servir a los seres humanos, a los hijos de Dios. Los ángeles frente a Cristo, aquel que es el Hijo de Dios, realmente Dios, aquel que es completamente Dios y completamente hombre, aquel que es el heredero del trono de David, que tendrá un reino eterno. Él es el Rey, superior a los ángeles, superior también a Moisés. Moisés, quien había sido crucial en la historia de Israel, quien había sido fiel en la casa de Dios, había sido fiel a su cometido, lo que Dios le había pedido, pero uno que no podía ser comparado con Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo está por encima de la casa. Moisés, en la ilustración del capítulo 3, es el mayordomo de la casa, Cristo es el constructor de la casa. Cristo es el dueño de la casa. Y Cristo ha provisto como mediador lo que Moisés solo podía representar. Y lo que Cristo proveyó, que solo Moisés podía representar, es un acercamiento perfecto y permanente a Dios.
El autor también nos muestra en esta carta la superioridad de Cristo sobre Aarón y lo que Aarón representa. Los sacerdotes establecidos para presentar las ofrendas y sacrificios ante Dios en representación de los hombres. Los sacerdotes, estos son los únicos que podían servir en el tabernáculo y después en el templo, aquel lugar que Dios había establecido para poder tener comunión con su pueblo, para manifestar su presencia. En esta comparación entre Cristo y los sumos sacerdotes nos encontramos ahora en esta carta, una comparación que es la fundamental en el argumento del autor, porque aquellos designados para mediar entre Dios y el pueblo no podían lograr su cometido completamente. Esto ya lo hemos visto, hemos leído algunas veces en el capítulo 10, versículo 11, ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Fijaos que no pueden quitar los pecados, nunca pueden quitar los pecados. En contraste con Cristo, versículo 12, Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Esto es lo que el autor está explicando ahora. Un contraste entre los sacerdotes levíticos y Jesús, el sumo sacerdote. Un contraste entre el antiguo pacto que seguían aquellos sumos sacerdotes y el nuevo pacto del cual Jesús es mediador. Un contraste entre el antiguo pacto establecido para mostrar la incapacidad del ser humano de acercarse a Dios y para mostrar la necesidad de un mejor pacto. El nuevo pacto, por medio del cual Cristo sí obtiene un acercamiento total y permanente a Dios. Y lo hemos leído, ¿verdad? Versículo 11 del capítulo 9, cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Esto es lo que vamos a ver en esta mañana. Una comparación entre el antiguo pacto y el nuevo pacto que explica lo que el autor ha dicho al final del capítulo 8. El nuevo hace que el viejo quede anticuado. Ahora la pregunta es, ¿por qué el autor está explicando estas cosas? ¿Cuál es su intención al hacer esta comparación entre el antiguo y el nuevo pacto? Bueno, ya he dicho algunas veces que esta es una carta difícil de estudiar, sobre todo porque el autor habla de muchas cosas que no son lejanas. El autor está haciendo referencias continuamente a cuestiones peculiares del pueblo de Israel, y del templo, y del tabernáculo, y de los sacrificios, y de los sacerdotes, y todas estas cosas nos pueden parecer como innecesarias para nosotros. Nos pueden parecer innecesarias hasta que entendemos la necesidad de aquellos que recibieron esta carta originalmente. ¿Por qué? Porque aquellos que recibieron esta carta estaban bajo una gran tentación. La tentación de volver atrás. La tentación de volver a costumbres y tradiciones de hombres. La tentación de confiar para su salvación en aquello que Dios había dado para revelar su problema. Tal como Pablo explica en Gálatas capítulo 3, donde Pablo ya había dicho, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo, porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Y Pablo sigue diciendo en Gálatas 3:23, antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo.
La ley ha funcionado como un tutor para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Ese es el propósito por el cual Dios estableció el antiguo pacto, el primer pacto, el pacto con Moisés, para que su pueblo se diera cuenta de que ellos por sí mismos no eran capaces de cumplir un tal pacto. Ellos por sí mismos no eran capaces de tener una relación con el Dios santo y perfecto. Y por lo tanto tenían que ofrecer sacrificios por sus pecados, por sus faltas, por sus errores. Y Dios en su misericordia aceptaba aquellos sacrificios como símbolo del sacrificio que había de venir. Lo que Pablo está explicando es lo que el autor a los Hebreos está explicando. Y hermanos, esta misma tentación que aquellos creyentes tenían la podemos tener nosotros. La tentación de poner en nuestra vida costumbres y tradiciones por encima de la verdad de Cristo. La tentación de poner opiniones y razonamientos humanos por encima de la verdad de Cristo. Sí, nosotros estamos tentados a hacer eso día tras día, tentados a poner nuestras acciones por encima de la obra redentora de Cristo en la cruz. Y sí, tentados porque, seamos honestos, seguir a Cristo no es fácil. Seguir a Cristo no es fácil. No es la mejor opción si quieres una vida tranquila en este mundo. Seguir a Cristo no es tu mejor opción si quieres recibir el aplauso del mundo y el reconocimiento del mundo. Y ante las dificultades de seguir a Cristo, podemos llegar a ser tentados a pensar que lo que el mundo dice tiene más sentido que lo que Cristo dice. Y entonces hacemos nuestro el refrán: más vale malo conocido que bueno por conocer. Es lo que hacemos. Es lo que conocemos y es malo, pero preferimos eso a lo bueno por conocer. Nos conformamos con aquello que no salva, con aquello que no satisface, y no avanzamos en nuestro conocimiento de aquel que salva completamente y por tanto satisface completamente. Ese es el argumento del autor en los versículos que hemos leído. Un argumento que va de menor a mayor. Un argumento que demuestra que Cristo satisface plenamente porque Cristo salva plenamente. Lo mayor es la salvación, lo menor es la satisfacción, el día a día, en lo que Cristo te ayuda en cada problema de tu vida. Y puedes tener problemas muy serios, pero nunca tendrás un problema más serio que el problema de tu pecado y tu condenación. Y el argumento del autor, versículo 14, es que si Cristo ha hecho lo mayor, va a hacer lo menor. Fijaos, versículo 14... Versículo 13. Si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado, es decir, aquella serie de rituales y sacrificios que tenían un valor simbólico, como veremos en un momento, pero tenían también ciertos valores, ciertos beneficios para aquellas personas en su carne, santifican para la purificación de la carne, apartan tu cuerpo físico de algunas cosas que pueden ser malas en tu vida. Fijaos, versículo 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará no tu cuerpo, no una purificación externa, no la realidad de una vida moralmente correcta, sino nuestra conciencia. ¿Por qué no recurrimos a Cristo continuamente? Si Él ha solucionado el mayor problema, ¿es lógico dudar de Él para los problemas menores? Esto es lo que el pasaje nos está presentando. ¿Por qué no recurrimos a Cristo continuamente? Bueno, si es así, será porque no confiamos en Cristo completamente. Quizás para algunas cosas, pero no completamente. ¿Y por qué no confiamos en Cristo completamente? Bueno, el argumento del autor es que no le conocemos profundamente.
Y por eso está comparando lo que ya conocían con lo bueno por conocer. Este pasaje que tenemos delante, que habla de lugares y rituales de un contexto diferente al nuestro, es, sin embargo, un pasaje crucial en nuestra vida de fe. Y por eso debemos acercarnos a este pasaje con la confianza de que en la palabra de Dios hallaremos aquello que necesitamos. Porque si Cristo es suficiente, entonces su palabra también lo es. Y lo que necesitamos primero, por tanto, de acuerdo a este pasaje, es dejar atrás lo malo conocido. Eso es lo que necesitamos hacer primero. Eso es lo que aquellos creyentes que recibieron esta carta debían hacer primero. Dejar atrás lo malo conocido porque es insuficiente. Debemos dejar atrás lo malo conocido, lo que conocemos que no viene de Dios y su palabra, lo que conocemos que son ideas que han surgido en el corazón caído del ser humano y que nunca satisfacen. Eso debemos dejarlo atrás porque es insuficiente. Es ineficaz. Y con esto, queridos hermanos, no estoy diciendo que el antiguo pacto que Dios hizo con su pueblo fuera un error o una equivocación de Dios. Lo venimos diciendo. Dios mismo dijo que aquel pacto, aquel antiguo pacto, no había sido dado para proveer el acceso directo a su presencia. Ya lo leímos en Gálatas capítulo 3, versículo, por ejemplo, 21, si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. No, Dios no había dado el primer pacto para impartir vida, para dar vida eterna, redención eterna, acceso directo y permanente a Dios. La había dado para mostrar la realidad del corazón del ser humano. Su verdadera necesidad, una conciencia que necesita ser purificada, no un cuerpo exterior que necesita ser purificado. Teniendo esto en cuenta, el autor continúa con su comparación entre el antiguo y el nuevo pacto, haciendo mención de dos características específicas del antiguo pacto. Fijaos, versículo 1 del capítulo 9. Ahora bien, aún en el primer pacto tenía dos cosas: ordenanzas de culto y el santuario terrenal. Ordenanzas de culto y el santuario terrenal. Estas son dos características específicas del antiguo pacto que nos muestran la ineficacia en acercarnos a Dios de este antiguo pacto. Ahora, la primera característica de la que el autor va a hablar en los versículos del 2 al 5 es el santuario terrenal, el que Dios mandó construir como el lugar de reunión, el lugar de encuentro entre los representantes de los hombres y Dios mismo. Fijaos, versículo 2, porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior, en el cual estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Este se llama el lugar santo. Y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro del incienso y el arca del pacto cubierta toda de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que retoñó y las tablas del pacto. Y sobre ella estaban los querubines de gloria que daban sombra al propiciatorio. Pero de estas cosas no se puede hablar ahora en detalle. Ahora fijaos, hermanos, a ver si me podéis seguir, porque esta es una parte más complicada aquí, esta descripción del tabernáculo. El punto del autor al hablar del santuario terrenal es que no provee un acceso directo a Dios. El autor describe el tabernáculo en el desierto que precedió luego al templo. Y en él había dos lugares especiales que conformaban el santuario. ¿Lo habéis visto? ¿Qué dos lugares había? ¿Cómo se llamaban? El primer lugar, el lugar santo, y el segundo, santísimo. Y claramente eran dos lugares diferentes, ¿verdad? Además, el autor nos cuenta cómo había diferentes utensilios allí, diferentes elementos que eran específicos para ser utilizados en el servicio de los sacerdotes en su labor de presentar ofrendas y sacrificios. Y lo cierto es que sería interesante poder detenernos en cada uno de estos elementos,
porque todos ellos siguen el modelo exactamente que Dios le dio a Moisés. Y sobre todo, todos estos elementos apuntan de alguna u otra manera a Cristo. Y esto es precioso verlo. Todo esto apunta a Cristo y su sacrificio perfecto. Ahora, no es el punto del autor. No vamos a hablar de cada uno de estos, porque el autor mismo lo dice al final del versículo 5. De estas cosas no se puede hablar ahora en detalle. Lo que está queriendo decir es que el punto de su ilustración y de su argumento no son los elementos, pero sí él está escribiendo que había dos lugares específicos con sus elementos. El punto es que Dios había establecido un primer lugar al que solo tenían acceso los sacerdotes. Ahora, esto es lo que la ley de Moisés explica y lo que el autor aquí vuelve a recordar. A ese lugar santo, ¿quiénes podían entrar? Solo los sacerdotes levíticos. Eran los únicos que podían entrar. Ninguna otra persona del pueblo tenía permiso para entrar a ese lugar. Y recordad que esto limitaba el acceso a un grupo específico dentro de una tribu específica. Los sacerdotes levíticos eran una familia dentro de una tribu, la familia de Aarón, de la tribu de Leví. ¿Veis lo que el autor está haciendo? ¿A qué está apuntando? Había un lugar santo, pero estaba restringido, limitado solo por algunas personas. Estos eran los que entraban al lugar santo en representación de todos los demás, pero solo ellos podían entrar a este lugar. Ellos entraban a hacer su servicio para presentar ofrendas y sacrificios, pero aún ellos tenían limitado su acceso, porque había otro lugar en el santuario terrenal. Ya lo hemos visto. Ese lugar es el lugar santísimo al que solo el sumo sacerdote podía acceder. Y esto una sola vez al año. Los sacerdotes entraban al lugar santo todos los días tenían que hacer ofrendas y sacrificios continuamente. El sumo sacerdote solo podía entrar al lugar santísimo una sola vez al año. Y el lugar santísimo es realmente el lugar donde Dios manifestaba su presencia, sobre el propiciatorio, esa mesa, esa especie de trono donde el sacerdote tenía que entrar y rociar la sangre, que era el símbolo por el cual Dios aceptaba el sacrificio como pago por los pecados del pueblo. Este santuario terrenal, el autor les está recordando a los lectores que es símbolo de la realidad del ser humano pecador con respecto al Dios perfectamente santo. En realidad no había acceso directo a Dios. Lo que estos lugares muestran es que eran lugares donde había un acceso indirecto a Dios, un posible acceso a Dios, pero esto era toda una representación, un símbolo de lo que habría de venir. Y esa es la primera característica del santuario terrenal. La segunda característica del antiguo pacto era el servicio de los sacerdotes. El servicio de los sacerdotes, y ahora el autor habla de esto en los versículos 6 y 7. Lo describe como el culto. Nosotros lo describimos también como el culto. Esa ya no es una palabra más conocida, ¿verdad? Versículo 1, el primer pacto tenía ordenanzas de culto. Versículo 6, así preparadas estas cosas, en referencia a los lugares, el santo y el santísimo y todos los elementos que estaban ahí. Preparadas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo para oficiar en el culto. Pero en el segundo, solo entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia. Ahora el autor habla de lo que los sacerdotes hacen y de lo que el sumo sacerdote hace. Habla del servicio de los sacerdotes en el tabernáculo. Y este es el punto del autor en esta comparación. El hecho de que tenían que ofrecer un servicio continuo mostraba la realidad de que no podían proveer un acceso a Dios permanente. ¿Veis esto? Si pudieran ofrecer un servicio, un acceso a Dios permanente, no tendrían que estar continuamente haciendo estos sacrificios. La labor de los sacerdotes era continua. Si estudiásemos en profundidad todo lo que hacían y cómo lo hacían, nos daremos cuenta que el lugar santo en el tabernáculo era un lugar de mucha tarea, de mucho trabajo. Más que cualquier mercado en el día de mercado.
más que en el cole de Isma. Era un lugar de muchísimo trabajo. Estaban continuamente haciendo sacrificios y por tanto nos podemos imaginar que no solo había mucho trabajo ahí, había mucha sangre también. Mucho trabajo. Y luego, con respecto al lugar santísimo, se nos dice que allí el trabajo se reducía a un solo día, ¿verdad? Pero era también un trabajo continuo, porque una vez al año tenían que hacerlo. Cada año había que repetir la labor. Y esto nos indica que aquellos sacrificios que se presentaban allí no proveían un acceso a Dios permanente. Así que estas son las dos ilustraciones para mostrarnos que el antiguo pacto no proveía ni un acceso directo a Dios, ni un acceso permanente a Dios. Desde hace unos años, si quieres viajar a los Estados Unidos, tener un billete de avión no es garantía de que puedas entrar allí. De hecho, necesitas tener un pasaporte actualizado. Pero aún eso no es suficiente. No te garantiza la entrada a ese país. Además, tienes que solicitar y completar un visado con la información que ellos te piden y luego pagar un pequeño impuesto. Y después de solicitar ese visado, aún tienen que aprobarlo antes de que te subas al avión. Ahora, si ya lo tienes, déjame decirte que aún eso no es suficiente para entrar allí. Tienes tu billete, tienes el pasaporte actualizado, tienes el visado, pero el gobierno de los Estados Unidos, antes de viajar, te advierte que aún ellos tienen el derecho de negarte el acceso. Ahora, después de todas estas gestiones, te subes al avión, te pasas horas viajando por encima del Atlántico y luego por fin llegas a tu destino. Y con tu visado llegas al mostrador de aduanas donde un policía amablemente te entrevista y confirma que tienes todo en orden. Y por fin te devuelve tu pasaporte y te dice: bienvenido a los Estados Unidos. A veces en español, a mí me lo han dicho a veces en español también. Bienvenido a los Estados Unidos. Y tú piensas: qué bien, ya estoy aquí. Sí, pero también te fijas que en tu pasaporte ellos han puesto un sello y una fecha. La escriben. Una fecha que te indica que sí, has entrado, pero en 3 meses tienes que salir. No es un acceso permanente. Como mucho, 3 meses. Y luego te tienes que ir sí o sí. Ahora, ¿cómo puedes evitar todo esto? ¿Cómo puedes obtener un acceso directo y permanente a otro país? Bueno, la clave es la ciudadanía, ¿no? Luego al revés, vuelvo a mi país, en mi España, y ni me dan la bienvenida, pero entro. La puerta está abierta, no tengo que presentar papeles, es mi ciudadanía. Una vez ven mi pasaporte, comprueban que soy residente, puedo entrar y puedo quedarme en mi país todo el tiempo que yo quiera. Ahora, fijaos, hermanos, volviendo a nuestro pasaje, los hebreos, ni aun teniendo la ciudadanía de Israel, podían entrar a la presencia de Dios completamente y permanentemente. Ni aun con esa ciudadanía no era suficiente. Fijaos, versículo 8, queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado, en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie. Es decir, aquel primer pacto no obtenías, no alcanzaba, no te daba, no te proveía de un acceso directo y permanente a Dios. Es insuficiente. Ni siquiera los sacrificios presentados por el sumo sacerdote eran suficientes, ni para él ni para el pueblo. Esto es lo que el Espíritu de Dios indica. Y fijaos qué interesante. El autor dice: queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto. ¿Por qué dice aquí queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto? ¿De qué está hablando? Está hablando de la ley de Moisés. Está hablando de la Escritura, del Antiguo Testamento. ¿Y quién está hablando a través del Antiguo Testamento? El Espíritu de Dios. La palabra de Dios, el Espíritu de Dios. Él nos indica, aquel que movió a los autores bíblicos a escribir la palabra de Dios. El Espíritu ya estaba indicando en todo aquello bajo el antiguo pacto que era símbolo
Versículo 9, lo cual es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto. ¿Cuál es el argumento del autor? El Espíritu Santo ya había dicho esto. Es un símbolo. Y fijaos qué interesante esa palabra símbolo. En el original es la palabra parabolé. ¿A qué os suena parabolé? Parábola es la palabra, es esa palabra. Que es una parábola, una historia que no es real, pero que te cuenta realidades. Esto es lo que es el antiguo pacto. Era real, tenían los utensilios, tenían el lugar específico, tenían todo eso, pero todo eso era un símbolo, una representación de lo que había de venir. Todo aquello eran comidas, bebidas, abluciones y ordenanzas para el cuerpo impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. La purificación que aquellos símbolos alcanzaban era como mucho una purificación higiénica. Porque esto que era un símbolo era algo que Dios también estaba utilizando para purificar, en el sentido de separar, de apartar a su pueblo de posibles peligros para sus vidas físicas. Es lo que nos dice ahí, son cosas para el cuerpo, ordenanzas para el cuerpo. Y luego en el versículo 13 se nos dice que santifican para la purificación de la carne. Esto como mucho tenía una implicación y un uso externo. Dios usó estas cosas para proteger a su pueblo de algunas cosas físicamente y para simbolizar la necesidad de una purificación interior de la conciencia. Ese es el verdadero problema del ser humano. No es un problema externo, de mera conducta, de no hagas esto y haz aquello. Es un problema interno, profundo, nuestra conciencia, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas, nuestro discernimiento del bien y del mal. Hermanos, Dios nos creó con conciencia. Es esta capacidad interna. La Biblia la describe como el alma, la Biblia la describe como el espíritu. Y nuestra conciencia, hermanos y hermanas, ha sido profundamente afectada por el pecado. Y las acciones morales externas no pueden purificar nuestra conciencia. Y Jesús ya lo había dicho cuando en Mateo capítulo 15 acusaron a sus discípulos de no cumplir los ritos de la ley externos, de lavarse las manos antes de comer, que no es como cuando tú le dices a tu hijo o tú mismo te lavas las manos antes de comer, sino que ellos tenían varias normas, tenían que lavarse las manos, tenían que lavar los utensilios, tenían que hacerlos varias veces, por dentro y por fuera. No era una cuestión higiénica, que era el uso que tenía aquello, aparte de ser un símbolo de la necesidad interna. No lo hacían por higiene, lo hacían porque pensaban, realmente creían que aquellos gestos, aquellos rituales les iban a traer una limpieza, una purificación interna. ¿Qué les dice Jesús? No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre. Luego le preguntan, explícanos la parábola, le dice Pedro. Jesús les dice, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca y va al estómago luego se elimina? Pero lo que sale de la boca, escucha, proviene del corazón. Y eso, Jesús dice, eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. El camino de la moralidad es un engaño. Preséntate ante todos lo moral que quieras. Eso no tiene ningún efecto en tu interior, en tu conciencia, en tu corazón. El camino de la moralidad es un engaño porque no hay compensación posible. Piénsalo.
¿Qué puedes hacer tú para deshacer lo malo que has hecho? ¿Qué puedes hacer tú para satisfacer, para estar en comunión con un Dios santo que nunca ha pecado, que no ha estado ni cerca del pecado? Y tú que eres un pecador por naturaleza y por acciones, por demostración, lo sabes tú, lo saben tus familiares, lo saben tus vecinos. El punto es que nada de lo que el hombre pudiera hacer para estar bien con Dios es suficiente. El punto es que nuestra conciencia afectada por el pecado no nos acerca a Dios, más bien nos aleja de Él. Por eso la pregunta del autor es: ¿cómo puede ser mejor lo insuficiente? ¿Cómo puede ser eso mejor que lo que Cristo ha hecho? Y si Cristo ha hecho lo que nadie más pudo hacer, ¿cómo vamos a dejar de confiar en Cristo para confiar en lo que el hombre puede hacer? Hermanos, más vale lo bueno por conocer. Más vale lo bueno por conocer. Debemos dejar atrás lo malo conocido porque es insuficiente y debemos avanzar hacia lo bueno por conocer, porque, mis queridos hermanos, lo bueno por conocer es Cristo. Y Cristo es inmejorable. Inmejorable. Versículo 11, cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre. Fijaos, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Si nos fijamos ahora, el autor está mostrando las características del nuevo pacto. Si antes había hablado de un santuario terrenal, ahora habla de ¿qué? De un santuario no hecho con manos, no de esta creación. Es un lugar diferente. Si antes había hablado también del servicio continuo e insuficiente de los sacerdotes, ahora nos va a hablar del servicio acabado y suficiente de Cristo. Y si antes había hablado de sacrificios simbólicos, ahora nos va a hablar del sacrificio perfecto e inmejorable de Cristo. Y hermanos, estas son las razones por las que el nuevo pacto hace anticuado al primero, al que está próximo a desaparecer. Mientras que el santuario terrenal estaba sujeto al deterioro y a la destrucción, el santuario celestial es eterno, es para siempre, y es la morada eterna de Dios, y es realmente la presencia de Dios, es la presencia de Dios completa, es su templo y es su trono, y ese es el santuario en el que Cristo se ha presentado para demostrar que solo Él puede proveer un acceso directo a Dios. Y el autor a los Hebreos lo viene diciendo claramente. Capítulo 8, versículo 1, el punto principal de lo que se ha dicho es este: tenemos tal sumo sacerdote, el cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero que el Señor erigió, no el hombre. O luego, como veremos en el versículo 24 del capítulo 9. Versículo 24 del capítulo 9, porque Cristo, fíjate, no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo. Para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. Por eso el autor ya nos había dicho en el capítulo 4 que tenemos este sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús el Hijo de Dios, y por tanto debemos acercarnos con confianza ¿a dónde? ¿Al santuario terrenal? Al trono de la gracia, que ahí es donde está Cristo, porque se ha sentado, porque ha completado su labor, porque ha proveído para nosotros, ha provisto para nosotros un acceso directo a Dios. Cristo consiguió lo que nadie más podía conseguir.
Cristo nos otorgó lo que no podíamos alcanzar de ninguna manera. Entrar al santuario perfecto, al cual Él entró, dice el capítulo 6, versículos 19 y 20, como precursor. Y allí está el ancla de nuestra alma, y ahí está nuestra esperanza firme. Porque aunque no estamos ahora mismo presentes allí, de una manera real, espiritual, a todos los efectos, estamos allí, en la presencia de Él. Tenemos acceso directo, podemos acercarnos.